Almirante Brown es un partido con 12 localidades, ubicado a 25 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Nuestro partido es nuestra gente, es sus vecinos, es su sentir popular. Los brownianos tenemos un presente que nos une, un futuro que nos unirá, pero sobre todo un pasado que nos ha unido. Por eso hoy, en Archivo Común, analizaremos la historia de nuestro distrito, el partido de Almirante Brown. Y cada uno de los pueblos de Almirante Brown tomó el nombre de la estación. Se van a transformar de incipientes lugares de veraneo, ya se van a empezar a transformar en lugares de residencia. Pero también el Estado le exigía a las empresas usar los ferrocarriles para, por ejemplo, el transporte del correo. El correo tenía que ser gratis transportado en el ferrocarril. Ministro Rivadavia era un lugar donde mayoritariamente habían votado por Alsina, es decir, por los autonomistas. Tenían menos relaciones y entonces todo su proyecto fue cajoneado. La influencia que tenía Esteban Adrogué fuera de mucho mayor peso que la que tenían los vecinos del ministro de Rivadavia. Por otro lado, era realmente la primera localidad. Yo siempre digo, cuando hablemos de la historia del pueblo o cuando hablemos de nuestro lugar, no nos quedemos en la primera capa de piel. Vamos al hueso, porque esa es la realidad. Vamos a escarbar y vamos al hueso. Y saquemos la verdad y lo que nosotros necesitamos saber. Y así seguir creciendo. ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos? Suele ser el dilema existencial más popularizado. Llevado a la historia de un municipio, cabe preguntarse por los orígenes, por las simientes de Almirante Brown. Cuando nos referimos al origen de las tierras, vamos a hablar un poquito del momento de la creación del partido. Esto es para 1873. En ese momento se está produciendo en nuestro país una gran revalorización del valor de las tierras a partir de una serie de acontecimientos que tiene que ver fundamentalmente con que, aunque todavía no han finalizado, empiezan a resolverse los conflictos políticos de nuestro país y la Argentina se empieza a incorporar al mundo como un productor de materias primas, con lo cual las tierras empiezan a tener un valor. Tengamos en cuenta que entre 1870 y 1890 el valor de la tierra aumenta 30 veces, porque ya no solamente van a ser tierras que se van a dedicar a la explotación agropecuaria, sino que en los alrededores de la ciudad de Buenos Aires se van a comenzar a poblar estas tierras y se van a comenzar a crear lo que llamamos los partidos de la provincia de Buenos Aires. Y en este sentido hay un elemento fundamental que es la creación del ferrocarril. El ferrocarril va a valorizar las tierras y esto hace que lo que va a ser el futuro partido de Almirante Brown o sus tierras vayan adquiriendo una característica nueva. Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que estas tierras habían surgido como una zona productiva. Eso lo ubicamos dentro del contexto del modelo agroexportador en la que estaba Argentina en ese momento, que estaba, digamos, América Latina en su momento, y si bien no podemos decir que hubiese una producción específica más que el ganadero, el origen de estas tierras viene a estos grandes productores, en un principio, que habían comprado estas tierras y que después se reconvierte en estas zonas de chacra, que si bien tenían, por un lado, el factor productivo, por otro lado, tenían en realidad la función de zona de esparcimiento de la gente de Buenos Aires. Esto era toda una suerte de chacras, casas quintas, estancias. Con respecto a la zona, era muy rica en las quintas, los frutales del durazno. Yo siempre digo, cuando hago memoria o hablamos de las fiestas que hay, fiestas patronales y fiestas que hay en muchos lugares de la provincia de Buenos Aires, si se hubiera mantenido en gran parte lo que eran las quintas antiguas de la zona, hoy Almirante Brown se podría hacer la fiesta nacional del durazno. Porque acá había plantaciones de durazno, incluso la tuvo Esteban Adrogué cuando compró su lugar donde hizo el famoso Hotel La Delicia, que tenía hacia donde está el hotel, hacia lo que hoy es la Plaza Rosales, una extensa plantación de durazno. El origen de Adrogué y de Almirante Brown en general no puede estar alejado de que no eran lugares totalmente
deshabitado, sino que había chacras esparcidas, y por otro lado de la personalidad de Adrogué, de Esteban Adrogué. Esteban Adrogué era un hombre de negocios, un empresario, un hombre que supo hacer mucho dinero, primeramente durante el gobierno de Rosas. Él tenía un almacén de suelas, con lo cual negociaba con el gobierno, las monturas y todo eso, y allí hizo mucho dinero. Después reconstruyó hoteles en Buenos Aires, hizo, junto con Ochoa, que era un hombre que también tenía tierras acá, un pasaje para el Riachuelo, que se cobraba peaje, trabajó en asfaltado algunas calles de Buenos Aires, en La Luz. Es decir, un hombre con una mentalidad exclusivamente comercial, empresarial. En 1868 se produce la fiebre, el cólera. Este fenómeno, la aparición del cólera, está relacionado con la Guerra del Paraguay, con la llegada de los soldados que vienen del frente de batalla y la aparición del cólera en Buenos Aires. Y en 1871 la aparición de la fiebre amarilla. Esto en Buenos Aires va a provocar un doble fenómeno. Un fenómeno de desplazamiento interno y un fenómeno de desplazamiento externo de la población. El fenómeno interno tiene que ver con que el sur de la ciudad de Buenos Aires va a ser prácticamente desocupado y la gente, sobre todo la gente más pudiente, se va a empezar a dirigir hacia el norte de la ciudad de Buenos Aires. Y esto tiene que ver con Belgrano, con Palermo, con la zona de San Isidro y más hacia allá, cercano al Tigre. Y además va a producir un fenómeno que tiene que ver con la búsqueda de nuevos espacios de aire puro. Y en este sentido nuestro partido va a tener una importancia muy grande, porque se van a transformar de incipientes lugares de veraneo, ya se van a empezar a transformar en lugares de residencia. Y esto va a terminar de cambiar profundamente con la aparición del ferrocarril. Normalmente nosotros pensamos que estas tierras simplemente eran lugares digamos, que había un alambrado y ahí eso es algo que tenemos que tener en cuenta. El concepto de alambrado en nuestro mirada hoy en día, eso en ese contexto no estaba. Es decir, el alambrado llega para 1860 en Argentina, pero no tenemos que pensar que hay un alambrado acá donde vos podías repartir las tierras y decir, bueno, hasta acá llegó lo mío. Ahí uno tiene que tener la mirada de campos abiertos, que estaba la casa y que de ahí se suponía que a tantos kilómetros tenías tal cosa, o sea, el límite de la propiedad. Y a veces se ponía, como ese límite, ya que el alambre no estaba, se ponía a veces una madera, un árbol, o se instalaba algún, digamos, casero. O sea, eso ya venía desde la época de Rosas, que en realidad estamos unos más, unos menos. Rosas mueve mucho de sus gauchos, y digamos, aquellos que trabajaban en sus campos, a los bordes del campo para decir, bueno, hasta la casa de aquella persona es mi campo, que funcionaba como límite y para evitar que le ingresaran a sus campos. Era también zona avícola y agrícola y ganadera. Por ejemplo, mi familia, mis antepasados, que eran los Rincón, eran ganaderos. Y de ahí yo siempre saco el tema de que cuando en el decir popular se dice que el gaucho era vago porque no trabajaba la tierra, viene a cuento de esto que estoy hablando. No es que el gaucho era vago, porque el gaucho, como todos saben, hizo la patria de a caballo y dio su vida y su sangre por la patria, como la dio por esta tierra, porque estamos hablando en lugares donde hubo carretas, donde hubo caballos, donde hubo gente de campo que pertenecía al gauchaje. La cultura que tenía era de andar a caballo y de criar ganado. En algunos casos había quienes sembraban, pero la cuestión de las quintas, de lo que te estoy hablando recién, viene con los emigrantes, viene con las familias italianas, españolas, que son los que llegaron acá y que son los que estaban acostumbrados al cultivo de la tierra. Uno tiene que tener en cuenta que el movimiento, el loteo, el trabajo, o sea, la repartición de las tierras también viene unido a la necesidad de poder darle un límite a esto del movimiento de la ocupación por lo que nosotros llamamos gauchos o campesinos de esta zona. Y ahí viene unido al otro concepto, el concepto del terrateniente. Nosotros
O sea, un concepto que siempre se dice, no, acá había terratenientes, es verdad, había posesiones de grandes tierras, pero el concepto de terratenientes con kilómetros y kilómetros, eso es falso, es erróneo. Tenía unas grandes posesiones de tierra, pero ese kilometraje que a veces nos imaginamos cuando hablamos de terratenientes, eso no estaba acá. Había más que nada la ocupación de tierras con kilómetros muy marcados porque era lo que se compraba y se decía. Obviamente el valor que tenían las tierras acá en el sur, como decimos hace un rato, es la producción ganadera, pero también el acceso a veces a las zonas de aguada, ¿sí? O sea, era fácil de obtener ciertos arroyos para poder alimentar el campo y por supuesto el ganado. Crear un territorio administrativo es un acto burocrático. Dar inicio a un camino a la pertenencia es un significado que solo los brownianos podemos dar. La creación de Almirante Brown será primero una formalidad y luego será un camino recorrido y otro por recorrer. El 30 de septiembre de 1873 se crea el partido de Almirante Brown, pero no se establece cuál va a ser la ciudad cabecera del partido. Eso recién va a ocurrir en 1874. Y esta primera disputa que tenemos en el partido de Almirante Brown es entre las localidades de Almirante Brown, o sea lo que es actualmente Adrogué, y Ministro Rivadavia. Y allí el ferrocarril va a tener una influencia muy importante porque obviamente la presencia del ferrocarril hace que, o sea, uno de los motivos por los cuales se determine la ciudad cabecera, pero no es el único. Yo creo que tiene que ver también la influencia en cuanto a las pertenencias políticas y a las conexiones que tenía don Esteban Adrogué, muy vinculado a lo que era en ese momento el Partido Nacionalista, que va a ser un poco el partido triunfante en este conflicto final entre los nacionalistas y los autonomistas, y además de sus vinculaciones económicas y que hace que la influencia que tenía Esteban Adrogué fuera de mucho mayor peso que la que tenían los vecinos del Ministro de Rivadavia. Por otro lado, era realmente la primera localidad. Acá no había, pasaba la vía, pero no había estación. Habla con el rematador, que si no la memoria no me falla, creo que era Bullrich, para hacer un remate de terrenos. Hace demarcar canales, diagramas, las diagonales, y deja un centro que es lo que hoy es la Plaza Brown. Ahí se monta una carpa. Y arregla con el Ferrocarril del Sur un tren que venga a la mañana y se pare donde hoy está la estación. Ahí no había nada. Entonces hacen parar el tren ahí. Hay una anécdota también que se cuenta, al no haber estación, al no haber andén, había que improvisar unas escaleras para que principalmente las damas bajaran. Acotemos que el tren eran los vagones de madera con los estribos altos. Entonces quedaba bastante alto del piso. Entonces cuenta la anécdota que más de una mujer quedó con los calzones al aire, porque el miriñaque se les enredaba con la escalera y se daban vuelta y rodaban por el terraplén. Si hacemos una mirada más amplia, nosotros estamos en el contexto de las presidencias de Mitre, Sarmiento, Avellaneda. En este contexto hay un movimiento también político hacia el sur de formación de nuevos partidos, la idea de la consolidación del concepto del Estado. Tenemos que tener en cuenta ahí que recién con Mitre se empieza a hablar de lo que era la Constitución, los códigos civil, el Código Penal, aparece con Vélez Sarsfield. Y en ese contexto se había fundado Lomas de Zamora, que se llamaba la Ciudad de la Paz, donde Mitre había venido específicamente a fundarlo, y un tiempo después, un año y medio después, se funda lo que sería Almirante Brown. En ese contexto el gobernador, que estaba apareciendo la figura del gobernador, es interesante porque en realidad no lo es como forma fija, porque inclusive no existía el concepto de vicegobernador, no estaba esa figura, solo había un gobernador, es Mariano Acosta, y lo interesante de eso es las divisiones políticas que están atrás de esto. O sea, nosotros tenemos que tener en cuenta que tenemos había dos partidos grandes en ese momento, el Partido Nacionalista y el Partido Autonomista,
y las discusiones con respecto a la provincia de Buenos Aires sobre la división de la capital, digamos, la construcción de ese distrito federal y cómo se reparte la provincia de Buenos Aires, cómo se parte, mejor dicho, la provincia de Buenos Aires en ese distrito federal, en la provincia, y las discusiones entre estos partidos nacionalistas y el partido autonomista. Y ahí viene esto de consolidar lugares unidos a estas divisiones políticas que hay en Argentina. Hay muchos conflictos porque esta división, las localidades se van formando y en esas localidades se iban entramando ciertos conceptos políticos o grupos políticos con respecto a si eras autonomista o nacionalista, que se termina viendo, si nos movemos un poquito más adelante y saliendo un poquito del tema del partido, cuando Avellaneda pelea contra Mitre en las puertas del Puente Porredón. Digamos, la fundación de Almirante Brown viene dentro de este movimiento político y de estos conflictos que había de estos dos grandes partidos, ¿no? Y Adrogué, cuando compra las tierras a este tal Paredes, él primero se encuentra con un hombre que anda a caballo por ahí que se llamaba Flores y lo interroga, digamos, para saber si él era el dueño de las tierras. Y Flores le dice, no, el dueño de las tierras es Tomás Paredes. Entonces le pide que lo lleve porque quería hablar con él porque estaba interesado en comprar una franja, unas lonjas de tierra. Y se asombra a Adrogué porque Paredes le dice, o sea, lo que le pregunta, cuál es la cantidad de tierras que quiere comprar, y se limitaba a lo que hoy es el casco céntrico de Adrogué. Entonces, cuando él le explica lo que quería comprar, Paredes le dice, ¿usted ve la mascada de ovejas que está allá en el fondo? Sí, le dice Adrogué. Bueno, vaya y cuéntela. Adrogué va y cuenta las ovejas. Cuando vuelve le dice, hay 75 ovejas. El doble de las 75 ovejas le cobro por las tierras. O sea, el valor de esas 75 ovejas era lo que él le cobraba las tierras que quería Adrogué. La historia argentina ha marcado una tradición de luchas entre centros y periferias, unitarios y federales, porteños y provincianos, propios y extraños. Con respecto a la cabecera del partido, la llegada del tren a Adrogué es un desequilibrante en muchos casos para terminar de decidir qué sector del partido va a ser la cabecera. También lo podemos unir al nombre, Esteban Adrogué, y su importancia en el origen del partido. La zona de Ministro, que después se llamó Ministro Rivadavia, en realidad era una zona más poblada, en un principio con mucho más desarrollo, pero a nivel político la llegada del ferrocarril fue determinante en esta discusión con respecto a la cabecera, junto a las familias que tenían las tierras acá en esta zona, donde la predominancia de estas tierras estaba más cerca de Adrogué, y con eso el movimiento hacia el ferrocarril y con eso la llegada a los puertos. Esteban Adrogué es una persona que estaba rodeada, que conocía y que frecuentaba a los grandes políticos del momento. En el momento de pelearse con Rivadavia, o discutir cuál era la cabecera, influyó no solamente los amigos que tenía, sino la política del país, porque los autonomistas habían perdido frente a los nacionalistas de Mitre. Y Ministro Rivadavia era un lugar donde mayoritariamente habían votado por Alsina, es decir, por los autonomistas. Tenían menos relaciones y entonces todo su proyecto fue cajoneado, mientras esto fue apoyado por famosos diputados de la época que lo favorecieron. Fíjate vos, y una cosa que parece paradójica, que cuando se produce el enfrentamiento de 1880 por la federalización de Buenos Aires, de un lado estaban las tropas federales, es decir, las tropas nacionales, que de alguna manera dirigía Carlos Pellegrini. Y del otro lado, las tropas bonaerenses, cuyo gobernador era Carlos Tejedor. Un hombre
autonomista que no quería ceder la capital federal y que arma a Buenos Aires para enfrentar a las tropas federales. Carlos Pellegrini tenía su casa de veraneo, donde ahora es la Escuela 16, en la calle Vinón. Carlos Tejedor tenía su casa de veraneo sobre la Plaza Cerretti, en la esquina de la Plaza Cerretti. Fíjate vos, una historia nacional que se confronta en un pueblo entre dos vecinos. Es una paradoja total. Esto marca a Adrogué, pero también marca a ministro Rivadavia, porque de alguna manera paga por largo tiempo esa no adhesión a la política triunfante. Fíjate que, por ejemplo, Leandro Enarena hace un discurso brillante y prácticamente para defender la creación de Adrogué y no menciona que hay otro proyecto. Otros políticos de la época también juegan en ese sentido con poder concreto que no lo tenía ministro Rivadavia. La integración económica y la necesidad de comunicar un país en crecimiento pusieron un desafío manifiesto sobre el transporte. De la mano del ferrocarril surgirán las primeras trazas que darán forma a las pintorescas localidades del sur. Nuestro partido está atravesado por dos líneas ferroviarias. La que corresponde o que atraviesa Adrogué, Bursaco, Longchamp y Gleu. Esa línea ferroviaria que se instala en 1865 tiene claramente un sentido, que es ir hacia el interior de la provincia de Buenos Aires, hacia el sur, en la búsqueda de las materias primas. Estas materias primas van a ser traídas por el ferrocarril al puerto para su comercialización, para su exportación. Y la otra línea ferroviaria que atraviesa nuestro partido corresponde a las localidades de José Mármol, Rafael Calzada y Claypole, tiene otro nacimiento. Y es producto de un hecho eminentemente político, que tiene que ver con que en 1880 finalizan los conflictos en nuestro país y se produce un hecho que es la federalización de la ciudad de Buenos Aires. Es decir, la ciudad de Buenos Aires se transforma en capital de la República Argentina, pero en ese momento la capital de la provincia de Buenos Aires estaba ubicada en Buenos Aires. Entonces, no pueden estar en un mismo lugar la capital nacional y la capital provincial. Con lo cual se decide trasladar la capital de la provincia, que va a ser finalmente ubicada en la nueva ciudad de La Plata. Ante la creación de la ciudad de La Plata hay una necesidad de vincular a la ciudad de Buenos Aires con la nueva capital provincial. Y así es que nace este ferrocarril que va a atravesar Mármol, Calzada y Claypole. De modo que el ferrocarril cumple una función muy importante en el desarrollo de nuestros pueblos. Por presencia, pero también por ausencia. Hay que nombrar que el ferrocarril que llega hasta acá se llama Ferrocarril del Sur, ¿sí? Después va a ser renombrado cuando se nacionaliza en 1948 con respecto a lo que es Ferrocarril Roca, ¿sí? Este Ferrocarril del Sur tiene obviamente orígenes ingleses. En ese contexto hay que hablar de que, en una primera mirada, lo que nosotros normalmente consideramos es que los ingleses vinieron e instalaron los ferrocarriles y en realidad la fundación o la conformación de esta infraestructura no era tan sencillo como a veces se piensa, sino que cuando se presenta el proyecto, se aprueba el proyecto de los ferrocarriles hacia el sur en la provincia de Buenos Aires, o sea, con la Gobernación de Buenos Aires, no tanto a nivel nacional, ese proyecto queda paralizado durante un tiempo porque los capitales estadounidenses también ingresan discutiendo con respecto al precio, a la extensión. Eso queda por 2 años truncado, o sea, queda 2 años del 1863 a 1865 a que se termina de aprobar, queda detenido porque en realidad hay una lucha de capitales extranjeros para ver quién hacía esa extensión. Una vez que se funda en 1865 se empieza la extensión, hay que tener en cuenta que primero se llega en 1871 hasta Temperley en enero,
y se tarda un año y medio después, es decir, noviembre de 1872, recién se llega a Adrogué. Esos primeros trenes en realidad se movían a una velocidad de 25 kilómetros por hora, o sea, ningún auto hoy en día, si nos ponemos a pensar, el auto empieza a andar a 20 kilómetros por hora, o sea, el tren andaba lento, rápido para la época, lento para lo que nosotros hoy en día consideramos, y uno dice, bueno, el trayecto sería una hora, y en realidad el viaje en tren desde la capital federal, en ese contexto, hasta Adrogué, era lento, era un paseo, porque paraba en cada una de estas estaciones y volvía a arrancar. Entonces, lo que nosotros hoy en día consideramos con una autopista, así, llegar en media hora a la ciudad autónoma, en ese contexto era casi un trayecto de lo que sería hoy en día, por ejemplo, Buenos Aires, Mar del Plata, esas 4 horas o 3 horas y minutos. Llegar desde, digamos, en ese contexto, ya de la capital federal hasta Adrogué, era ese viaje largo como si fuese irse a la costa hoy en día. Eso le sumaba valor, digamos, porque no era simplemente tomar el tren para ir era hacer ese viaje de distancia. Esas primeras locomotoras a vapor, como a veces lo vemos en las películas que sacaban humo, ¿sí? Con el andén bajo que se ponía la escalerita para subir y bajar, los primeros vagones de madera. En algunos casos cuentan que estos vagones hasta tenían baño para darle un poco de nivel al viaje y por la distancia en realidad, porque no era un viaje corto. El Estado le aseguraba ganancias a las empresas extranjeras, es decir, el capital que se ponía era extranjero y el Estado aseguraba las ganancias al capital extranjero. ¿Por qué se accede a esto? Como decíamos hace un rato, la necesidad de la conquista de estas tierras, el movimiento, el progreso, ¿sí? Pero también el Estado le exigía a las empresas usar los ferrocarriles para, por ejemplo, el transporte del correo. El correo tenía que ser gratis transportado en el ferrocarril. Esto significaba comunicar, o sea, el ferrocarril no era simplemente la maquinaria con un nivel productivo, como siempre hablamos, sino también el acceso del Estado a estos lugares con respecto al correo. Y el ferrocarril tenía la obligación de transportar las tropas militares gratis o con un descuento para esto. Este ferrocarril es que trae el progreso, comunica, mueve al Estado, pero también significó el conflicto interno del partido, esta división. Gardel decía adivinar el parpadeo de las luces de su ciudad. La localidad, el barrio, son parte esencial de esta margen del sur, del conurbano sur. Y así se fue desarrollando lo que de alguna manera empezó a ser la simiente de un pueblo que se llamó Almirante Brown, hasta hace muy poquito, pero que todo el mundo lo identificaba como Adrogué por la estación. Y cada uno de los pueblos de Almirante Brown tomó el nombre de la estación. Solamente Calzada, que fue el único pueblo del distrito de Almirante Brown que fue fundado, fue con acto de fundación y con acta de fundación. El pueblo de Villa Calzada fue fundado el 18 de julio de 1909 en la Plaza 25 de Mayo, que también se fundó la plaza en ese momento. Pero mucha gente cree que como el pueblo se llama Calzada, lo fundó este tal Calzada. En realidad no fue así. El doctor Calzada, que era un abogado español, por un litigio legal que tuvo un tambero que tenía el tambo que se llamaba Santa Rita, en lo que hoy es Calzada, él lo contrata a Calzada y le paga con tierras en ese paraje. Y yo siempre digo que la idea que tuvo Calzada no era del pueblo en sí, sino que de traer, porque él era también presidente del Círculo Español en la capital, del Club Español, en fin, tenía algunas vinculaciones. De hacer ahí un lugar para que los nobles españoles vinieran a tener su estancia de veraneo. Calzada, astuto, como sabía que había una ley de ferrocarriles que decía
que había que ponerle a las estaciones de ferrocarril el nombre del donante de las tierras. Él dona una franja de tierra para que el ferrocarril haga una estación. Primero fue un apeadero, una casilla de chapa y madera en el año 17. El ferrocarril recién en 1928 inaugura la estación principal y le ponen Villa Calzada. Entonces queda ya registrado el nombre. Igual el pueblo ha sido fundado con ese nombre, pero por las dudas, él al año siguiente muere Calzada y lo sepultan en el cementerio. Está en el cementerio de Calzada, que es el cementerio municipal de Almirante Brown, está el mausoleo que guardan los restos de él. Ministro Rivadavia, que entonces era Rivadavia y antes había sido Montechingolo, ya tenía una población aproximadamente de 600 habitantes. Y ya tenía una iglesia, y ya tenía un cierto grado de organización, y pretendía ser localidad y ser cabecera del partido. Entonces, Esteban Adrogué, que algunos autores piensan que él no quería dejar de pertenecer a Lomas, porque esto pertenecía a Lomas en ese momento, se ve en la necesidad, apurado por el ministro Rivadavia, de decir, bueno, hay que hacer un partido. Pero entonces genera un loteo antes de pedir la autorización para que sea autorizada la formación de la localidad que después se llamó Almirante Brown o Adrogué. Él comienza a hacer un loteo que va a hacer los Bullrich, trayendo gente en tren y dándole la comida al mediodía, y logra vender terrenos, pero en el momento en que se pide el reconocimiento de Adrogué habría unos 40 personas o 40 terrenos vendidos. Pensemos que el ministro de la Vida habría alrededor de 600. Comienzan las gestiones y ahí entran a jugar otros factores con respecto a este tema. El pueblo había que trazarlo desde Espora para allá, desde Espora hasta Eresca, ¿vale? Y Jorge de un costado y Ameneo del otro costado. Vale decir que quedaba distante de la estación. En el medio estaban sus territorios. Tiene Canale la visión de realizar, quizás por influencia de París, este tema de los trazados diagonales, que le da rompe con un estilo que tenía el trazado cuadricular español, y aparecen una serie de íconos. Es decir, esto de las diagonales en Adrogué es un tema central. Este tema del monumento a Brown, bien digo, sí, que fue el primer monumento hecho por un argentino, porque hasta allí los monumentos se compraban a artistas italianos, artistas franceses, europeos en general. El primero que se hace en Italia, pero hecho por un argentino, Cafferata, es el monumento a Brown. Y esto es una marca de Adrogué, como es una marca el hotel que construye un estilo. Ahora, si vos me preguntas a mí, Esteban Adrogué, ¿qué buscaba? Y yo diría que era un futurista en el sentido de que me parece un gran marketinero. Es decir, hoy se habla de Pilar. Pilar tiene a lo mejor 2, 3 hoteles importantísimos, pero esos hoteles fueron hechos 200 años después que Pilar. En cambio, acá se hizo el hotel que constituyó la base a partir de la cual se construyó el pueblo. Y si vos analizás estación por estación, vos vas a ver que la mayoría de las estaciones tienen el nombre de la persona que donó las tierras de donde se hizo la estación, la parada, el apeadero. Es decir, es el caso de Adrogué, que él quiere ponerle Almirante Brown a la estación, no se puede poner Almirante Brown, entonces deciden ponerle Adrogué, y al pueblo se llama, en realidad, la localidad, así como el partido, se llaman Almirante Brown. Y se llamaron toda la vida Almirante Brown, hasta 1998 se llamó Almirante Brown. Pero nadie lo conocía por Almirante Brown, sino todos lo conocían por el nombre de estación, que era Adrogué. Bursaco también. La estación de Bursaco y el pueblo de Bursaco toman el nombre por la estación, que las tierras las dona los hermanos Bursaco. Fíjate que hay un recorrido dentro del partido más o menos de 12, 14 kilómetros de vías, y de las cuales 4 pasaban por los territorios de los hermanos Bursaco, que comenzaban en Seguí y el Camino de las Tropas, a donde tenía una casa de veraneo y donde se reunía con Esteban Adrogué para decidir los caminos del partido,
y termina en Alejandro Cor. Entonces, de ese terreno hay 4 kilómetros por donde, de sus tierras por donde pasa el ferrocarril, y ellos deciden donar los terrenos para la estación. Longchamps es distinto, ¿ves? Longchamps se llama, ¿por qué se llama Longchamps? Longchamps se le vende las tierras, la viuda de uno de los bursacos, a la gente que tenía el turf, tenía hipódromo en Lomas de Zamora, y que habían sido desalojados de Lomas de Zamora y querían construir un hipódromo. Entonces le compran las tierras, era necesaria una parada, ¿para qué? Para que viniese la gente a ver las carreras, ya que en Lomas no iba a haber más. Y a esa parada, y alrededor de ellos se construyó todo un pueblo de a poco, a esa parada le pusieron Longchamps, con ese final que tomaba el nombre del hipódromo de Francia, que nos lleva a ese. Es decir, ahí tenés un caso que es totalmente distinto. Gleu no fue el primero, pero fue el hombre que desarrolló un inglés, John Gleu. Algunos autores dicen que era inglés y otros autores dicen que nació en el barco donde venía con los padres y un hermano mayor que falleció poco tiempo después. Y su vida se desarrolló más cerca de San Vicente, de los padres y de él. Hasta que compró Nueva Caledonia, en la zona donde era, y desarrolló y se casó ya grande con la hija de la casera, y tuvo 4 o 5 hijos. No, se casó, no, se unió, a los cuales reconoció, pero él siempre figuró como soltero. Vale decir que cuando muere Gleu, todavía Gleu no existía como tal, las tierras de Gleu porque se decía, pero los hijos, como eran menores, la tierra se le entregan a Antonino Cambaceres en arrendamiento, que desarrolla otro establecimiento en esa zona. Después eso va pasando de manos y en un momento se lotea y termina por decir, por querer imponer, creo que a Fursa Piola, los que lotean, termina queriendo poner pueblo de Viejo o pueblo de Cambaceres, porque en el fondo había sido esa zona que tenía Cambaceres donde se desarrolla la primer parte de Gleu, que es del lado oeste. Después se desarrolla el lado este, que se llama el pueblo nuevo. Pero el nombre de la estación, porque las tierras, pensá que fue el primer lugar donde paró el tren, en el partido del Almirante Brown, las tierras había donado Gleu, en su momento porque convenía para sacar la producción, ¿cómo se llama?, ganadera, o la leche, o la verdura, lo que fuese. El caso más emblemático es el caso de Claypole, porque esas tierras eran las tierras de los obligados. Esas tierras pertenecían a Pastor Obligado y a su hermano. Pastor Obligado fue el primer gobernador de la provincia de Buenos Aires, cuando Buenos Aires se separa del resto del país, y eran tierras que pertenecían antes. Primero hay que recordar cuando se fueron los jesuitas, cuando los expulsaron, después pasaron a los franciscanos, que hicieron las chacras de los franciscanos, en lo que abarcaría hoy Claypole y Solano, y después, por la ley de enfiteusis de Rivadavia, termina con que los obligados, que eran gente de mucho dinero, estamos hablando de gente que tenía tierras por toda la provincia de Buenos Aires, la vuelta de obligados sin más en San Pedro, los obligados eran los dueños de esto. Hay una sucesión que es muy larga, dicen que dura 100 años, a quién pertenecían bien las tierras, a qué obligado pertenecían las tierras, pero lo cierto es que finalmente una parte terminó siendo heredada por Julia Obligado, que se había casado con un tal Pedro Claypole. Pedro Claypole era un inglés que había nacido en las islas, en unas islas que están en el Mar de la Mancha, más cerca de Francia que de Inglaterra, pero que pertenecen a Inglaterra, de familia humilde, pero que se reveló rápidamente hábil para los negocios, vino con los padres, pero después y saber acercarse y hacer relaciones. Se casa primera vez con una de la Serna y por segunda vez con Julia Obligado.
era un hombre muy hábil para hacer negocios y toma contacto con la gente y con los dirigentes del ferrocarril oeste. Y rápidamente ve que si le dona tierras para hacer una estación, eso podría tener un valor incalculable. Es decir, se podía lotear después y se podía vender muchísimo más. Entonces, hace esto, asesorado, dona las tierras y las tierras terminan llamándose Claypole cuando en realidad habían pertenecido siempre a la familia Obligado. Y rápidamente la familia Claypole, Obligado Claypole, ve que pueden donar tierras y materiales para hacer una estación de ese ferrocarril y con la condición de que le pongan el nombre la Julia, en homenaje a Julia Obligado. La provincia toma las tierras que donaron, que era bastante, y los materiales, pero deciden no construir ninguna estación porque era todo descampado y no veían la necesidad de hacerlo. Esto lleva a su vez a un juicio que le vale a la provincia un montón de dinero porque los Obligados los denuncian porque se habían quedado con dinero y con tierras y porque habían hecho un terraplén después de la avenida Monteverde hacia allá que le inundaba las tierras. La justicia falla con que hay que devolverle el dinero por lo que no se usó, devolverle los materiales por lo que no se usó, devolverle por las inundaciones, pero no declara obligatorio que la estación se llame La Julia. Entonces decide ponerle kilómetro 46, creo que es lo que hoy es Solano, ¿no? Y entonces la familia Obligado se ve sin ninguna estación, siendo dueño sin ninguna estación que llevara su nombre. La estación, esa zona después se llamó Francisco Solano, que también eso fue un problema porque la empresa que en ese momento loteó quería poner San Francisco Solano y la municipalidad de Quilmes, porque la estación está al lado de Quilmes, le quería poner otro nombre. Antes que eso ocurrió que cuando fue el golpe de Estado en 1930 también le quisieron poner, alguien propuso poner el 6 de septiembre y eso quedó, por suerte quedó inconcluso. Y yo también siempre rescato que hay dos barrios muy populares que pudieron haber sido pueblos de Almirante Brown, pero fueron absorbidos por el pueblo. Uno es Corimayo, que pertenece a Bursaco. Algunos dicen Corimayo Rivadavia, Corimayo Bursaco. Para mí es Bursaco. Y el otro es Martín Arín. Martín Arín llegó a tener un equipo de fútbol que llegó a estar afiliado a la AFA. Tenía su cancha, tenía la terminal del tranvía, porque no nos olvidemos que acá tuvimos un tranvía, que primero había un tranvía de la Quinta Graf que pasaba por Seguí para la zona de Lavallol, y el tranvía que había en Mármol, de la estación de Mármol hacia lo que era la población de Martín Arín. Corimayo sabemos que era por la plantación, por la empresa Corimayo, por los dulces. Y pudieran haber sido pueblos, tranquilamente. Fue interesante cómo se fue fraccionando, ¿sí? También a veces por intereses políticos y divisiones territoriales con respecto a los intereses de cada uno. Y esta localidad, Malvinas Argentinas, que estábamos muy cerca de Esteban Echeverría, la importancia que tenemos, o sea, que nos sentimos a veces partícipes de Adrogué, esas viejas tradiciones, pero por el otro lado, cómo se construyen las individualidades. Cuando se habla de esta localidad, de Malvinas Argentinas, tenemos la plaza más importante con respecto a esto, donde hay una figura de un soldado que hace conmemoración a los que pelearon, a nuestros veteranos y a los caídos. Siempre el 2 de abril se conmemora en esa plaza, hay una peregrinación y termina siempre en esa plaza y muchos de nuestros veteranos de acá del partido hablan en ella. Y todo el mundo habla de la Rotonda del Vapor y muy pocos conocen el origen del nombre. Muchos creen que fue porque a alguien se le antojó poner un barquito y antiguamente al barco se le decía vapor, o porque una época, ahí donde ahora está la rotonda, había un almacén de ramos generales y fonda, que el dueño era polaco o alemán, que cuando compró y puso ahí su negocio, ya tenía las mentas del vapor. Entonces él puso el nombre del vapor y le dibujó un barco en la pared del almacén. Pero en realidad el nombre viene
de mucho más atrás, fines del siglo XVIII, porque ahí había un establecimiento donde se faenaban animales, una especie de, si querés, de matadero, se faenaba. Y en el faenamiento se sacaba la grasa y en tremendas ollas se derretía esa grasa en agua hirviendo, entonces se ponían esas ollas arriba de esa trebe a hervir esa grasa para derretirla. Entonces aquellos que venían, forasteros, que no eran de la zona, que buscaban el lugar de donde faenaban, le preguntaba a algún gaucho o algún parroquiano de la zona, ¿dónde está el faenamiento? Allá donde está el vapor. ¿Ve el vapor? Allá está. Las personalidades ilustres dejan estela a su paso, aportan valor a las localidades de las que se han nutrido. Raúl Soldi, Cosimo Manigrasso, Jorge Luis Borges, son solo algunos nombres propios que hacen de Brown un partido todavía más grande. Creo que también entre las personalidades que reconoce nuestro partido, debemos de hacer una mención muy especial hacia todos aquellos que han escrito, historiadores, investigadores, que han divulgado y divulgan la historia de nuestro partido. Me parece que es una tarea muy importante y que tiene que tener un reconocimiento, porque una de nuestras principales misiones, me parece, que tiene que ser la difusión de nuestra historia, el conocimiento. Una colega, la profesora Ruth Saikin, dice que no se quiere aquello que no se conoce. Y creo que tenemos la obligación de conocer la historia de nuestro partido, de nuestras localidades. Una historia por mucho muy rica, muy variada. Y déjame mencionar, por ejemplo, a la profesora Ida Epifanio y el licenciado Marcet, que han escrito un trabajo sobre el ferrocarril, a Edmundo Trota en Gleu, que ha escrito sobre la historia de Gleu, a la profesora Olga Pasardi con la historia de Claypole, al escritor Ricardo Recio, que ha escrito sobre mármol, al profesor Daniel Charenza, que ha escrito una maravillosa obra sobre la historia de Bursaco, la historia popular de Bursaco, y a la profesora Mónica Oporto, también a Roberto Gorriti, de Bursaco también, a Negidio Storti, que ha trabajado muchísimo por la historia de Rafael Calzada. Es decir, en cada una de nuestras localidades tenemos personalidades muy importantes, pero también tenemos que destacar a aquellos que han rescatado y rescatan nuestra historia. Esa historia está escrita, se está escribiendo, tenemos la obligación de escribirla y de difundirla. Y creo que ahí tenemos una tarea muy intensa por delante. Yo tengo la oportunidad de desarrollarlo desde el Instituto de Estudios Históricos, que sea un lugar de convocatoria, un lugar de acercamiento, un lugar de divulgación de nuestra rica historia. Cada una de nuestras localidades tiene una particularidad y nuestro partido tiene una identidad. Somos brownianos, con muchísimos matices, con conflictos que vienen de nuestro pasado y con conflictos que están en el presente. Pero tenemos una identidad browniana y tenemos una identidad muy rica en nuestras localidades. Vamos desde las localidades más tradicionales, más conocidas, hacia lugares como Ministro, con tanta historia como Ministro Rivadavia, localidades tan pujantes como Bursaco, como Gleu, como Lonchán, Mármol y toda su historia, Rafael Calzada, Claypole, San José, el nuevo San Francisco de Asís. Es decir, tenemos una variedad de matices en nuestras localidades que realmente lo tenemos que reconocer, lo tenemos que valorar y creo que lo tenemos que difundir. En este sentido también tenemos que acercarnos a las escuelas para que los alumnos conozcan cada una de sus localidades, sus identidades, el porqué del nombre de sus calles. Creo que es una tarea que tenemos todos pendiente y que es un desafío muy lindo para hacer. Pero acá hubo escritores, deportistas, músicos, del rubro economistas que han vivido, no en Adrogué, en Almirante Brown. Cuando uno dice Jorge Luis Borges,
También puede decir Celedonio Flores en Claypole. También puede decir que Monseñor Novak, el obispo de Quilmes, fue rector durante muchos años y estudió en el colegio, en el seminario de Calzada, por ejemplo. Y eso muy poca gente lo sabe. Que Belisario Roldán tenía una casa en la avenida Espora. Que Tomás Eloy Martínez vivió, cuando no era tan conocido, en Seguí y alguna de la Corta del otro lado de Orguén, en zona oeste. Ni hablar, por ejemplo, bueno, como se ha hablado acá, de historiadores o deportistas. Don Carlos Peuchele, un hombre que hizo la máquina y que fue un hombre, un referente del fútbol argentino, por el trabajo que realizó con los chicos, con los inferiores y todo esto, era un hombre que vivía en Adrogué, en el límite con Mármol. Pero don Antonio Sastre, de Independiente, que tiene un monumento en el Maracaná de Brasil, fue considerado por los brasileños como el hombre que les enseñó a jugar al fútbol a ellos, un hombre que jugó en los 11 puestos que tiene en partidos oficiales, en los 11 puestos que tiene un equipo de fútbol. De arquero en 3 partidos, a todos, un hombre polifuncional y un hombre respetado, por ejemplo, por Tini, por muchos, Bernao, muchos brasileños, que dice, este hombre que tenían ustedes fue el que nosotros nos enseñó a jugar al fútbol. La cultura, Soldi, Cosimano, Engleu. Estamos hablando de gente de un nivel que, bueno, que puedo hablar acá, ¿no? Sobre la Fundación Gleu y todo eso. Así que, economistas, vos tenés de todos los colores, López Murphy, lo tenés a Ruiz, lo tenés a Héctor Valle, que eran 3 personalidades y 3 economistas con visiones totalmente distintas de la economía del país, y los 3 eran habitantes de acá de la zona. Bueno, la lista es los pelotaris famosos que hubo en Adrogué, como Delgui. Se cuenta que la pelota paleta, la de madera, la inventó una persona que que jugaba la pelota paleta en Bursaco, pero que vivía en el límite entre Bursaco y Florencio Varela, por lo cual se discute si era de uno o de otro. Y en vez de jugar a la pelota con la mano, él decidió primero jugarla con la paleta del cuerpo de la vaca. Y después, a partir de ahí, ideó con madera que venían los cajones que llevaban los tanques de nafta, ideó una especie de paleta, digamos, con la imitación de la paleta de la vaca. Y empezó a jugarse con esto en Bursaco. Delgui era un hombre famoso porque no fue profesional nunca, y ustedes saben que la pelota paleta era un juego que en todos los vascos y todos los lugares cercanos en el campo, que hacía demostraciones, por ejemplo, ponerse una bolsa de cemento en el hombro y jugar a la pelota paleta, o responder con un banquito, o atarse las manos. Es decir, todo esto, por supuesto que corría dinero, ¿no? Y apuesta, pero hombres que marcaron en todos los sentidos que vos quieras, culturales, musicales. Un ejemplo, Carlos Gardel. Carlos Gardel venía, había conocido en el barco cuando era chico y cuando venía de Francia, a otro chico mayor que él que se llamaba Capot. Capot vivía en Mármol. Y fue el primero que le enseñó a tocar la guitarra a Gardel. Y él venía a verlo a Mármol, a la calle Rosales, al 2100 creo que era más o menos, y se juntaban también con Correa, que era guitarrista de varios artistas famosos, y se venían al hotel muchas veces a ver bailar al cachafaz. Es decir, hay una presencia más allá de si un día estuvo en un hotel o no. Y hay Mariano de María, que es un preadroguense, porque la familia de María compra tierras antes que se estableciera el pueblo, es un referente para Esteban Adrogué, es un referente cuando
la revolución de 1890, tanto es así que Mariano de María es homenajeado en el hotel y vienen más de 200, 300 personas y vienen, no hay Politorio, Leandro N. Alén, una serie de representantes de aquí a homenajearlo por el trabajo que había, por la actividad que había desarrollado en ese tiempo. Y Mariano de María fue otro hombre que aportó, que después fue ministro en la provincia de Buenos Aires, que hizo varias obras, incluso acá en la zona, lo que se llama Santa Catalina, y que aportó muchísimo en el sentido, por ejemplo, del viejo templo. Es decir, ustedes tienen que pensar que la Plaza Los Canales habían hecho la Plaza Brown, la escuela, diseñó la escuela, la iglesia y la municipalidad, con un determinado estilo, la vieja iglesia refiero, que hubo que hacerla en 2 etapas. Bueno, Mariano de María fue uno de los que puso más dinero para hacer la extensión de la primera iglesia, o que puso dinero cuando hubo que recuperar el monumento a Brown, porque le habían sacado algunas plaquetas, ¿no? Y se hizo o fue representante de Adrogué cuando se fundó el Hospital Meléndez. Por ejemplo, en Bursaco. Bursaco, en la época de Perón, el primer hogar de ancianos que tiene el país se hace en Bursaco. Y está todavía, existe todavía. Y cuando yo para marcar un poco lo que es la identidad de lo que es el partido, ¿no? Para valorar todo eso. Ahora que estamos en epidemia, cuando ocurre la epidemia terrible de polio que afecta y que yo era niño y que me acuerdo cómo la gente salía a pintar los árboles, los cordones de vereda, los chicos se ponían al alcanfor, los padres querían correr, sacar a los chicos porque se contagiaban. Un señor un médico que se llamó Jorge, que tenía sus tierras en lo que ahora se llama la calle Gorriti, del lado de frente, desde Espora hasta por lo menos Eresca, y donó sus tierras para hacer, él construyó el propio Hospital Jorge para la recuperación de los pacientes con polio, lo que ahora es el hospital de rehabilitación. Pero esta es una obra de donaciones de gente que trabajó para darle un estilo a Adrogué y al Almirante Brown, porque eso era Bursaco y es Bursaco. Así que uno puede escarbar por donde quiera el circuito cultural, por ejemplo, que tiene Gleu, es de primer nivel. La iglesia pintada por Soldi, la Fundación Soldi, la Biblioteca Rojas. Creo que también entre las personalidades que reconoce nuestro partido, debemos de hacer una mención muy, muy especial hacia todos aquellos que han escrito, historiadores, investigadores, que han divulgado y divulgan la historia de nuestro partido. Me parece que es una tarea muy importante y que tiene que tener un reconocimiento, porque una de nuestras principales misiones, me parece, que tiene que ser la difusión de nuestra historia, el conocimiento. Una colega, la profesora Ruth Saikin, dice que no se quiere aquello que no se conoce. Y creo que tenemos la obligación de conocer la historia de nuestro partido, de nuestras localidades. Una historia por mucho muy rica, muy variada. Y déjame mencionar, por ejemplo, a la profesora Ida Epifanio y el licenciado Marcet, que han escrito un trabajo sobre el ferrocarril, a Edmundo Trota en Gleu, que ha escrito sobre la historia de Gleu, a la profesora Alba Pasardi con la historia de Claypole, al escritor Ricardo Recio, que ha escrito sobre mármol, al profesor Daniel Charenza, que ha escrito una maravillosa obra sobre la historia de Bursaco, la historia popular de Bursaco, y a la profesora Mónica Oporto, también a Roberto Gorriti, de Bursaco también, a Negidio Storti, que ha trabajado muchísimo por la historia de Rafael Calzada. Es decir, en cada una de nuestras localidades tenemos personalidades muy importantes, pero también tenemos que destacar a aquellos que han
rescatado y rescata nuestra historia. Yo tengo muchas ricas anécdotas de historia de lo que me contaba mi finada abuela, porque a ella le contaron las tías abuelas, como la anécdota de Rosa en el Ombú, las tías abuelas de mi abuela fueron las que le llevaron mate. Todavía hasta el día de hoy hay gente que duda del paso de Juan Manuel de Rosas en Almirante Brown, pero eso está asegurado. Rosa era íntimo amigo de Macías, tenía el saladero de las higueritas en Bernal, venía por acá, pasaba por el Ombú de Rincón, tomaba unos mates, ya te digo que las tías abuelas de mi abuela le llevaban el mate, y es más, se tenían que poner la cinta punzón si no la tenían puesta, y él miraba entre las mujeres, a la más buena moza le decía, usted me lleva unos mates. Y de ahí seguían, si no venía acá, a Macías, iba a la posta del ministro Rivadavia. Y de ahí a la estancia de los Cerrillos a Monte. O sea, tenemos el paso de Juan Manuel, tenemos el paso de Guillermo Brown por Adrogué, lo que después fue Adrogué, una noche que pasó a la madrugada porque tenía que ir a buscar unas corbetas que venían de Chile, él venía de Barracas donde vivía, con una galera que tenía de 4 ruedas con 2 puertas y una escolta, y pasó rumbo a Mar del Plata. Tenía que parar en la posta de San Vicente, donde cambiaban caballos, y después seguir Chacomú, bueno, su ruta hasta allá. Y pasó por lo que hoy es la avenida Espora, sin imaginar que unos cuantos años después, por donde pasó, iba a haber un pueblo con su nombre. Siempre rescatar y decir, bueno, aquellos que se preocuparon por ir a investigar, ir a los libros, y ir a los archivos, y tratar de rescatar, ya nos queda muy poco, ya no hay gente. Siempre, otra de las cosas que yo acostumbro a decir es lo que dijo el escritor Ricardo Rojas, que dijo que cada hombre de más de 80 años que se va para el silencio es una biblioteca que se incendia. Hemos recorrido una parte no material de nuestro querido Almirante Brown. Hemos procurado ingresar en su historia, en sus orígenes. Hemos interpelado nuestra identidad del conurbano. Hemos ingresado una vez más en nuestro archivo común.